La idea es que busquemos aquellos especialistas que a partir de su conocimiento, de su reflexión, de sus ideas, nos aporten algún tipo de insumo para entender no solamente la situación que estamos viviendo en este momento, sino también qué puede venir hacia adelante, qué futuro humano se nos puede avisorar a partir del desarrollo y lo que esperemos sea pronto la finalización de esta emergencia sanitaria. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros en la Universidad Mayor, por acceder a estos minutos de esta breve conversación y escuchamos tus ideas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Héctor, por esta oportunidad de poder compartir pues nada, los pensamientos y la reflexión en torno a este tema, pues he podido hacer en estos días, que como todos pues nos estamos situando en que tenemos que reaccionar en plan rápido, ¿no? Luego lo primero es dar las gracias a esta oportunidad de compartir. Como tú comentabas justo en la presentación, ciertamente se están dibujando distintos escenarios ante esta situación actual y sí, podemos identificar con claridad pues que aparecen como tres formas distintas de situarse ante esto, ¿no? Unas serían estas más positivas, ¿no? Donde dicen, pues ya no volveremos a ser como antes, vamos a ser mejores personas. Todo esto del coronavirus es un punto de inflexión en la que se está produciendo un giro en la humanidad, ¿no? Otras visiones, en cambio, son de corte más apocalíptico, pues esto es el inicio del fin, ¿no? Y luego, pues bueno, también otros que afirman que todo será igual. Bien, estos son yo creo que tres visiones que se van moviendo y vamos, voy oyendo de los distintos países que va ocurriendo. De forma general, al menos aquí en mi país, España, la que domina, al menos la políticamente más acogida y socialmente también, porque hay muchísimos gestos muy bonitos, es esta visión positiva. Con el coronavirus se produce un punto de inflexión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba yo reflexionando sobre esto? Es que exactamente parecido, no decir igual, pero parecido, se hizo en otra época de la historia una reflexión parecida de que se iba a producir un campo de inflexión, ¿no? Y es cuando ocurrió todo lo de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración nazis. Entonces, ante todo esto también se aparecía una visión en la que se decía que todo iba a cambiar. Ya no íbamos a volver a ser como antes, ¿no? Y ciertamente hay cosas que han cambiado, al menos culturalmente y socialmente sí que las hay, ¿no? Pero habría que preguntarse hasta qué punto esto supuso una transformación radical en el ser humano, ¿no? Entonces aquí quería poneros delante este texto que estáis viendo de Víctor Frank, en el que él está remitiendo la experiencia de otra persona que vivió en este campo de concentración, ¿no? Vamos a leerlo. Decía, al cumplir un sentido, el hombre se realiza a sí mismo. Si cumplimos el sentido del sufrimiento, realizamos lo más humano del ser humano. Maduramos, crecemos más allá de nosotros mismos. Incluso cuando nos enfrentamos sin remedio y sin esperanza, enfrentados a situaciones que no podemos modificar, incluso entonces estamos llamados, se nos pide que cambiemos nosotros mismos. Nadie lo ha descrito con más exactas palabras que Yehuda Bacon. Encerrado cuando era todavía niño en el campo de concentración de Auschwitz, ¿quién se preguntaba qué sentido podría tener los años que tuvo que pasar en Auschwitz? Cuando era niño pensaba contar al mundo lo que había visto en Auschwitz, con la esperanza de que este mundo cambiaría al fin. Pero el mundo no ha cambiado. El mundo no quería saber nada de Auschwitz. Solo mucho más tarde he llegado a comprender el auténtico sentido del dolor. El sufrimiento tiene sentido si tú mismo te cambias en otro. Ya este mismo texto nos está, apuntando con claridad dónde está la cuestión. No es Auschwitz quien genera un punto de inflexión, sino que es lo que a nivel personal, como uno se sitúa ante este acontecimiento, donde aparece este campo, este cambio, este punto de inflexión. Si esto lo traducimos
a nuestro contexto actual del coronavirus, pues entonces tendríamos que decir, ¿no?, con claridad, la clave no es lo que hace el coronavirus con nosotros, sino qué hacemos nosotros con él. Es decir, no va a haber ningún proceso automático donde se esté generando ningún cambio, sencillamente porque esté cambiando el contexto con tantísima fuerza, sino que en el fondo quien introduce novedad en el mundo, quien puede alterar la realidad, quien puede salirse del esquema de adaptación para entrar en un esquema de desadaptación creativa del entorno, pues es el ser humano. Y ante esta situación, ¿cómo situarnos? Yo pienso que podemos encontrar pues, una doble disyuntiva ante la cual podíamos situarnos, ¿no? Quisiera compartir con vosotros esta reflexión que suelen hacer los antropólogos para luego intentar aplicarla a la situación del coronavirus. Bien, cuando los antropólogos estudian el fenómeno de la caza, pues comparan la forma como tiene el animal, pues los lobos, de cazar y cuál es la forma que se ha descubierto de cómo pues, caza el ser humano ya desde los hombres prehistóricos. Bien, si escucháramos un documental desarrollado pues, por algún periodista explicando cómo funciona, cómo operan los lobos en este contexto, pues probablemente lo presentaría como una actividad grupal muy bien organizada, ¿no? Como un auténtico acto de cooperación entre los lobos, porque aparece como una sincronización en sus comportamientos entre ellos, donde el macho alfa es el que va por el camino más corto hacia la presa, trazando una trayectoria. Los otros lobos van rodeando a la presa, obligándole a hacer un camino en zigzag, porque si la presa camina en línea recta probablemente pues, se escaparía, ¿no?, del alcance de los lobos, y así parece que en esta coordinación de todos pues, consiguen cazar la presa y entre todos pues, alimentarse. Bien, esta presentación pues, que hace el periodista, ¿no?, de esta imagen y que en tantos documentales pues, hemos visto, pues la verdad es que sería rápidamente desmentida por un antropólogo como una presentación naif, romántica y totalmente alejada de la realidad. Cuando un antropólogo explica esto, pues diría, no, mira, aquí no hay ningún trabajo en grupo, aquí hay una mera agrupación, ni siquiera hay un grupo, aquí no hay ninguna actividad cooperativa, sino que es pura individualidad, puro egoísmo. Digamos que cada lobo tiene claro cuál es su propósito. Yo quiero comer, yo quiero comer y yo quiero comer. Es lo que hay en la cabeza, lo que emerge en el cerebro de cada uno de estos animales. Y entre ellos no existe nada más que un mero equilibrio de fuerzas, ¿no? La realidad de cómo se organizan así es, como decía, por este equilibrio. Es decir, si a uno de los lobos se le ocurre cruzarse en la trayectoria que va del macho alfa a la presa, pues lo que ocurriría sencillamente es que el macho alfa le mordería a este lobo. Y esto puede, si queréis, cambiamos el pobre alce, ¿no? Lo cambiamos por el coronavirus y en lugar de los lobos ponemos a las distintas personas o los distintos países, ¿no?, donde en el fondo pues cada uno va con podría ir con esta mentalidad, ¿no? Yo quiero salvarme, yo quiero salvarme, yo quiero salvarme. Y bien, y en el fondo aquí no es más que una cuestión de cálculo de probabilidad, de estrategia y de encontrarse un hueco en el que poderse situar para que al menos algo de la cura nos alcance, ¿no? Otra forma de entender la caza pues es como hacen los seres humanos. Pues cuando los antropólogos estudian a los seres humanos y ven pues eso, pues la caza del mamut ya, y van estudiando los yacimientos, descubren que aquí sí que hay un acto cooperativo. Es decir, lo que hay en la cabeza de cada persona no es yo quiero comer, sino lo que hay en la cabeza de cada persona es nosotros queremos alimentar a la tribu. Hay un bien común formulado ya no en primera persona del singular, sino en primera persona del plural, ¿no? Y cuando los antropólogos empiezan a estudiarlo y descubren estos distintos roles, porque ven, dicen, uy, esta pieza la ha tenido que hacer una mano muy pequeña, ¿no?
otro sería el que cavaría el agujero, otro sería el que gritaría para asustar a la presa, pero en el fondo aquí sí que hay una intención compartida. En los lobos lo que se reconoce es una intención individual repetida. En la cabeza de cada uno está lo mismo, yo quiero comer, pero en la cabeza del ser humano lo que hay es una intención compartida, generada entre todos. Eh, Queremos alimentar a la tribu, porque en el fondo el objetivo ni siquiera es querer alimentar a la tribu, sino que el objetivo es vivir juntos y disfrutar de la vida compartida. Claro, cuando estas dos formas de situarnos ante el coronavirus, estas dos formas de cazar, lo trasladamos a las dos formas, ¿no? Que podríamos, dos dinámicas que se presentan de cómo situarnos ante la realidad del coronavirus, pues entonces se presenta una disyuntiva, ¿no? ¿Cómo situarnos ante esta realidad? Pues simplemente como un equilibrio de fuerzas en la que cada uno pues tiene su propio interés individual. Eh, por tanto, lo que parece, no, parecería una especie de sincronía de todo el mundo, pero en verdad no hay ninguna sincronía, sino que es una intención individual repetida. Y en el fondo lo que hay a la base de todo esto es el miedo, ¿no? El miedo de querer asegurar mi parte, el miedo basado en esta desconfianza en el otro, ¿no? En cambio, hay una forma humana de aproximarse a toda esta dinámica del coronavirus, que sería realmente desarrollar un acto cooperativo. Pero este acto cooperativo está basado en poder crear inicialmente una intención compartida, formulada, como decía, en primera persona del plural, porque en el fondo lo que se quiere es esta vida compartida, este disfrute por el encuentro interpersonal. ¿Y qué hay a la base de todo esto? Pues la confianza, porque se sabe que todo se va a repartir. En cambio, en la otra dinámica, pues cada uno está buscando querer asegurar el beneficio individual, ¿no? Entonces, esto yo creo que esta situación del coronavirus hace que tengamos que plantearnos pues, una serie de preguntas que yo creo que individualmente, como en el fondo Yehuda Bacon se planteó a partir de Auschwitz, pues cada uno de nosotros tiene que formularse. Y creo que son unas preguntas que son de urgencia que cada uno se sitúe para ser consciente pues lo que está viviendo y haciendo, ¿no? ¿Cómo quieres vivir? ¿Quieres pues buscar el equilibrio de fuerzas o quieres entrar en la confianza? ¿Quieres plantearte todo bajo este ganar-ganar, el win-win, o generar una intención compartida? Resulta curioso, ¿no? Porque lo del win-win normalmente se formula como una buena base para las relaciones a nivel de la empresa o de los negocios, ¿no? Porque dicen, bueno, pues un beneficio, ¿no? Pues cada uno tiene su propio beneficio, pero en cambio, claro, lo que hay que darse cuenta es que lo que hay a la base del win-win o del ganar-ganar o beneficio-beneficio, en el fondo es el mismo comportamiento de los lobos. Es decir, aquí cada uno busca su parte, aquí cada uno busca su beneficio. Y yo me relaciono contigo tanto en cuanto eso me sirve para ganar mi parte de beneficio. Si no, a buenas horas iba yo a participar en una actividad conjunta de la caza o de lo que fuera, si no fuera porque yo quiera asegurar mi parte, ¿no? Pero claro, con esa mentalidad de asegurar, ¿no? Dices, yo entro en este juego si me aseguras mi parte. Eso es una mentalidad de lobo, ¿no? Y nos estaremos tratando entre nosotros, pues como lobos, funcionando con equilibrios de fuerza. Otra opción, que es la propiamente humana, pues es generar esta intención compartida. Digo que es la propiamente humana, porque mientras un lobo siempre será un lobo, la verdad es que la persona, el ser humano, puede elegir comportarse como persona o comportarse como animal. Es decir, en un animal no cabe esta pregunta, pero en un ser humano sí que cabe esta pregunta, ¿no? ¿Cómo situarte, no? Sí, arrancar de la confianza, que es la que abre la posibilidad a la intención compartida, ¿no? En el fondo lo que tenemos que decidir es si las relaciones interpersonales son un medio o un fin. Eso es lo que tenemos que decidir en el día a día de lo que nos toca vivir ahora. Una opción es usar la relación con los demás como un medio. Es decir, me relaciono contigo
porque veo que este es un recurso, no tengo otro recurso. Es decir, o cazo contigo, aunque sea bajo el esquema de que tú eres el macho alfa, o no me va a quedar nada de la pieza para mí. Entonces me relaciono contigo tanto en cuanto se produce un bien individual, ¿no? Esa es la mentalidad del lobo. En el fondo, me relaciono contigo como medio para alcanzar mi propósito. O bien, entender la relación interpersonal como un fin. Es decir, me relaciono contigo porque lo que quiero es vivir contigo. Y lo que vamos a hacer es transformar el mundo o situarnos creativamente ante este mundo para poder usarlo como una oportunidad para este encuentro interpersonal, ¿no? En el fondo se trata de decidir, ¿no? Entre esta disyuntiva. ¿Qué prefieres? ¿Confiar en las personas y controlar las cosas? ¿O al revés? ¿Confiar en las cosas y controlar a las personas? Eh, Esto yo creo que es una inversión que está ocurriendo hoy en día, porque yo pienso que la dinámica humana pues, es poder desplegar entre nosotros relaciones de confianza y ciertamente controlar las cosas. Queremos controlar el coronavirus, queremos controlar el mundo y cuando hacemos un puente queremos que esté ahí, no que se nos caiga. Luego el control se despliega sobre el mundo, pero el control no se despliega sobre las personas para poder desarrollar aquello a lo que somos llamados, ¿no? Que es poder vivir con plenitud nuestra humanidad, ¿no? Esta base del miedo lo que nos lleva es a invertir los términos. En lugar de confiar en las personas y controlar las cosas, a lo que nos está llevando es justo lo contrario, confiar en las cosas, puesto que ¿no? Descansar en el control de la realidad y por tanto confío en ese ejercicio de dominio que despliego y el control también extenderlo a las personas, querer controlar a las personas, porque en el fondo son la fuente de miedo que uno tiene, ¿no? Y esto me parece que es interesante porque hubo un psicoanalista, Winnicott, que se preguntaba, ¿no? ¿A qué viene tanta pasión, tanta obsesión con querer controlarlo todo? ¿A qué viene querer extender el control? No, no sobre la realidad del mundo, sino ya a las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces él decía que detrás de esta obsesión del control, pues lo que se podía esconder, al menos desde su perspectiva psicoanalítica, era una mala experiencia de la dependencia materna. Aquel niño que ha vivido, ¿no? Con una relación, ha vivido de una experiencia grata estos primeros años donde vemos que dependemos de nuestra madre, pues luego no se lanza hacia el mundo y hacia los demás, eh, sobre todo hacia los demás, queriéndolo controlar todo, sino que adquiere una actitud de confianza, ¿no? Pero en cambio aquel bueno, pues tenemos, cuando se dan estas situaciones pendientes de solución, pues al final se instaura dentro de la persona esa actitud de desconfianza que le lleva a quererlo controlar todo, ¿no? Ya pues para acabar en esta breve reflexión, ¿no? A partir del coronavirus, pues sí que quería urgir con esta frase que coloco ahí, ¿no? Hay que decidir ahora qué hacer. No, no hay que decidirlo luego, porque hay muchos que van diciendo, bueno, atendamos ahora la situación de emergencia y luego ya veremos cómo nos situamos. Eso en el fondo es como un anticipo de la guerra que luego va a ocurrir, es decir, comportémonos como lobos ahora para poder cazar, que cuando ya hayamos cazado la presa, nos comportaremos como lobos entre nosotros, porque la presa ya no se moverá, pero esta actitud de miedo la proyectaremos sobre los demás, ¿no? Pienso que vale la pena tomar esa decisión ahora. No se trata, ¿no? Cuando están diciendo esta situación, de solventemos las cosas ahora. No, no, no. Creo que la pregunta de qué quieres hacer es decisión tuya, cómo te sitúas ante esta realidad. Es una pregunta a responderla ahora, no luego. Uno puede siempre encontrar todo tipo de excusas y argumentaciones para no entrar en confianza. Pues bien, si uno quiere entrar en este tipo de explicaciones, es que fíjate lo que pasa, no sé cuánto está. Pues muy bien, si quiere explicar lo que lo explique, ¿no? Pero hay que saber que ninguna explicación es ninguna justificación. Es decir, a fin de cuentas, nuestras decisiones recaen sobre nuestros hombros de cómo nos queremos situar, porque, insisto,
es ingenuo pensar que después del coronavirus vamos a generar alternativa si no sabemos generarla justo ahora, ¿no? Y vale la pena saber, pues ya aquello que insistían los clásicos, ¿no? Que al decidir lo que queremos hacer, en el fondo estamos decidiendo quién queremos ser como personas. Es una decisión que corresponde tomarla ahora mismo, ¿no? Esta es como mi aportación, mi sencilla aportación que quisiera hacer y, como he dicho al principio, ¿no? Pues agradecer a Héctor y a la Universidad Mayor esta oportunidad y que, bueno, que no quiere ser ni una descripción ni trágica ni ingenuamente optimista, sino sencillamente urgir a que es el momento que cada uno a nivel personal, porque creo que esto es una toma de decisión personal, decida cómo quiere vivir y relacionarse con los demás. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Víctor. Yo solo quizá añadiría como cierre a esta reflexión que nos haces en este momento del coronavirus, que quizá es importante tener en mente una falsa expectativa, un espejismo que podemos llevarnos de ciertas actitudes colaborativas que estamos viendo, de ciertas actitudes generosas que estamos viendo, porque tal vez en esta pandemia muchas de estas actitudes generosas podrían estar escondiendo lo que tú dices, la actitud del lobo, la actitud de quiero salvarme yo en este momento, y por este momento cedo o por este momento colaboro, pero ya vendrá el momento en que vuelva otra vez sobre mis intereses, sobre mi vida como el eje de mi existencia y que a los demás les pase lo que les pase, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante esta distinción que haces, esta apuesta de confianza, de colaboración, para que no sea solamente anecdótica y circunstancial, sino que sea un cambio de decisión ya, a tomar ya con ocasión de esta circunstancia y que es un buen acicate para ponernos a pensar y qué queremos decidir hacer con lo que tenemos ahora y no, como tú dices, esperar a que eso termine. Muy bien, así es, así lo pienso. Pues muchas gracias, Víctor, por esta colaboración. A quienes nos han seguido, nos han escuchado y visto en esta transmisión de esta cápsula de escuchar para comprender, reflexiones en tiempos de una pandemia. Y los esperamos para la próxima cita con otro especialista que quiera compartirnos su reflexión y su conocimiento. Muchas gracias. Muy buenas.